Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo del estudio 9 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. ¿Cómo les baila? Recuerden que no solamente nos pueden ver en vivo, ahora estamos completamente en vivo, de 11 de la mañana al mediodía, lunes a viernes, salvo este viernes de feriado, así que un saludo, vamos a descansar este viernes, sino que también grabaciones, las repeticiones que tenemos los fines de semana, sábados y domingos por las pantallas de Santiago Televisión, el canal 50 de la televisión abierta, y bueno, también en vivo nos puede seguir a lo largo de todo Chile, por Zapping, Mundo Pacífico, y bueno, YouTube, Spotify son plataformas donde queda siempre alojado todo lo que conversamos en este programa. Como por ejemplo esta pregunta que te voy a hacer para empezar esta jornada. ¿Por qué tenemos huellas dactilares? ¿Y es lo mismo huella dactilar que huella digital? Bueno, aunque mucha gente los usa como sinónimos, en realidad no son lo mismo. La huella dactilar es ese patrón físico de crestas y surcos, ¿no?, que tenemos acá en nuestros dedos. En cambio, la huella digital, aunque cualquier persona te va a entender si le decís, hoy me cuesta que me lean la huella digital, se entiende, ¿no? Pero en estricto rigor, huella digital es el rastro que dejamos en Internet. Entonces, la huella dactilar, ¿sirve de algo? Aparte de usarla para identificarnos, para desbloquear el celular. Bueno, la verdad es que esos patrones son como un sistema que nos permite agarrar mejor los objetos. Esas pequeñas elevaciones crean varios puntos de contacto y eso hace que aumente la fricción. Y los surcos también sirven como canales que drenan la transpiración para que los dedos no se resbalen, igual que las rayitas que tienen los neumáticos de los vehículos, por ejemplo. Francis Galton, el primo de Charles Darwin, fue el primero en estudiar genéticamente y sistemáticamente las huellas dactilares e identificó que los patrones se forman en el útero, alrededor de la semana 17 de gestación, y calculó que la probabilidad de que dos personas tengan huellas dactilares idénticas es de 1 en 64 billones, o sea, casi imposible. Pero si nos ponemos a pensar bien, por eso digo casi imposible, con los más de 100 billones de humanos que han existido en la historia, las matemáticas nos podrían sugerir que habría repeticiones, ¿no? Pero la verdad es que nunca se han documentado dos personas con huellas idénticas, probablemente no han vivido para contarlo, puede que hace, claro, 100.000 millones de años, alguien de ahora, pero no tenemos idea, no sabemos cómo comprobarlo. De hecho, ni los gemelos idénticos tienen huellas dactilares iguales. Las huellas dactilares también amplifican nuestra sensibilidad táctil. O sea, estos patrones también son como antenitas, por decirlo de alguna manera, que ayudan a detectar texturas microscópicas. Y no somos los únicos con huellas dactilares. Otros primates, como los chimpancés, los gorilas, también tienen patrones únicos en sus dedos. Y bueno, quién sabe, la verdad, quizás nuestros ancestros ya usaban estas firmas biológicas, por decirlo de alguna manera, para reconocerse entre ellos millones de años antes que nosotros inventáramos la tecnología para digitalizarlas. Acá comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Interactuemos, ¿te parece? Esa es la idea de tener redes sociales. De hecho, aquí abajito a la derecha va a aparecer un código QR que tú puedes escanear con tu celular como si fuera la carta de un restaurante, solo que en vez de irte a ver platos muy caros, te vas a ver respuestas gratuitas a preguntas increíblemente curiosas. Como mira, revisemos la última que subimos porque era, no me acuerdo cuál era, la que tengo acá en la pauta. Ah, esta era. Los hombres son todos iguales. ¿Qué dice el experto? Justamente, y esa es la gracia ha sido de todos los movimientos, a pesar de que nos vemos uniformes en ciertas cosas, pero somos muy variados y tenemos distintas formas de relacionarnos. ¿Ves masculinidades emergentes? Lo que nosotros empezamos a ver, con muy poco tú te defines un nuevo hombre, porque tú la figura estereotipada, el machista, cuando en las tesis sacaron su performance, los hombres decían, pero si no soy violador, se van a la concreto, ¿verdad? Entonces yo con muy poco cambié el pañal una vez al día, o una vez al mes, o que yo le di papa. Estoy deconstruido. O soy un otro hombre. Entonces la deconstrucción tiene que ver mucho más con el poder. Y eso es una dimensión que implica poder hacer unas renuncias, por ejemplo, en asumir en ciertos lugares para dar espacio a otras personas.
implica cuestionarme y someter lo que yo estoy haciendo cotidianamente a que si estoy ejerciendo poder ahí o no. Y empieza a hacerse uno preguntas incómodas. Eso creo yo que es mucho más una posibilidad de transformación a definir nuevas masculinidades. Interesante el tema, tiene que ver con las masculinidades y que es un concepto fascinante, así como existen también las feminidades, porque tácito en el concepto masculinidades nos dice entonces que no hay solamente una forma de ser hombre, ¿no? Y también ha ido cambiando con el tiempo, se habla de masculinidad emergente, lo que bien nos decía nuestro experto también ahí, Roberto Celedón, que no es cambiarle el pañal a la guagua, ¿no? Sino que es ceder poder. Yo creo que eso es lo que más incomoda muchas veces a varios hombres y en particular nos contaba también Roberto, por qué en los últimos 10 años ha aparecido esto de la machósfera o la masnósfera, los artistas del ligue, resistencia al avance en los derechos de las mujeres. Bueno, porque también se está entrando en el terreno de lo íntimo, algo que los hombres pocas veces en la historia de la humanidad habían vivido. ¿Qué es lo que nos comentaron? Vamos a ver esos comentarios para que tengan ahí sus 15 segundos de fama. Una persona dice: un 99% es igual, el 1% es distinto. Bueno, mira, yo creo que la estadística no es cierta, punto uno. Pero segundo, incluso asumiendo que es real, pongamos entonces las fichitas de esperanza en ese 1%, porque el patriarcado, que bien apareció como concepto, yo creo para muchos gracias a las tesis, que lo mencionaba de hecho Roberto ahí en el reel, está tan instalado, pero literalmente no hace 100 años ni hace 1000 años, hace cientos de miles de años. Acá en la máquina del tiempo de repente viajamos a Mesopotamia, antes de Cristo. Ya llevábamos mucho tiempo con este patriarcado instalado, por tanto yo pondría la ficha en ese 1% de fe, que ojalá vaya creciendo y cada vez haya una mayor diversidad y desaparezca, ¿no?, esta masculinidad tóxica que ha sido tan cuestionada en los últimos años. Mira, otros comentarios que aparecen ahí también en nuestras redes sociales para que tengan sus 15 segundos de fama. Yo veo neomachismo, incels, Jim Bros y Pedro Pascal. Claro, Pedro Pascal es la salvación, es lo que necesitamos. Y otra persona dice machirulos también ahí en los comentarios. Bueno, le mandamos un saludo a todos los que están comentando. Interactúen, por supuesto, porque cuando tienes preguntas, lo mejor es llamar a los que saben. Sigamos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre un concepto que se llama una salud, One Health, para los que saben inglés. ¿Qué significa esto en fácil? Que lo que nos pasa a nosotros afecta también a un animal en la otra punta del cerro, afecta a las plantas, y lo que le pasa a las plantas y a los animales nos afecta también a nosotros. Parece una obviedad, ¿no? Pero cosas como la pandemia muchas veces ocurren porque ignoramos este tipo de conceptos y no hacemos los lesos. Lo vamos a comentar con Claudio Assad, director justamente del Instituto One Health de la UNAV. Claudio, ¿cómo estás? Nuestro público te da un aplauso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Iván por la invitación. Oye, Claudio, partamos explicando esto, ya lo desmenucé de alguna manera muy vaga, ¿no? Que es como que todo está conectado, pero ¿qué es realmente este concepto de una salud? Y siento que, no sé si lo compartes, como que tomó más fuerza también con la pandemia un poco, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que tu digamos, introducción al concepto toma el elemento más importante, que es que la salud de los humanos está conectada con los animales domésticos y silvestres, con las plantas, que fueron olvidadas por mucho tiempo, y con el medio ambiente. El ecosistema se puede enfermar, ¿ya? Y si bien este es un concepto que, como tal, como una salud, tiene por lo menos más de 20 años, 25 años, y hay otros conceptos que, que fueron anteriores, ya, ¿cierto? Fue la pandemia. Fue la pandemia lo que cambió, la pandemia por COVID-19, lo que de alguna forma terminó por empujar este concepto y darle la real relevancia que tenía, ¿ya? Y es por eso que una vez que ocurre la pandemia, que todos vivimos en tiempo real, es de que organismos internacionales tan importantes como Naciones Unidas impulsó una agenda global en avanzar en una salud para poder darle solución a los desafíos que son muy complejos de salud. Y cuando hablamos de salud, no hablamos solamente de enfermedades infecciosas como el COVID-19, que es el ejemplo más directo, sino que hablamos del concepto amplio de salud, ¿ya? Las personas cuando están estresadas y no están en un bienestar, tienen problemas de salud, pueden estar enfermas, ¿ya? Y los ecosistemas, hoy en día la crisis ambiental planetaria, el cambio climático, la contaminación por plástico, la pérdida de biodiversidad, son todos síntomas de que el planeta está enfermo. Entonces, con esta nueva visión, podemos estudiar mejor, entender mejor lo que está ocurriendo y poder entregarle a la humanidad más posibilidades de poder
convivir de mejor forma y dar solución a estos problemas que nos aquejan. Profundicemos como en el ejemplo, en un caso concreto, para que la gente se haga la idea de cómo esto nos impacta indirecta o directamente. Por ejemplo, tú mencionabas la pérdida de biodiversidad. Pongamos de ejemplo que, ojalá nunca pase, ¿no? Pero se extingue el huemul. O se extingue algún anfibio, que tú eres especialista también en los anfibios. Uno podría decir, bueno, si desaparece una rana o desaparece el huemul, ¿qué me importa a mí? No me voy a enfermar. Estoy poniéndome en el lugar de alguien que no tiene ni una conciencia por el planeta, ¿no? Pero supongo que no es tanto como que se extinga el huemul y a mí me va a empezar a doler la cabeza, sino que sea un dominó, ¿no? Que empieza eventualmente a pegarme a largo plazo. ¿Qué pasa con la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, y cómo nos afecta? Sí, mira, las especies sí se están extinguiendo. El huemul probablemente no, si bien está declinando en su población y está en un estado de amenaza, un riesgo de extinción, según las tendencias actuales, claro, no se va a extinguir hoy, mañana, pero en el futuro cercano podría ocurrir. Hablamos como un experto en huemul hace un tiempo, no sé qué, hay como 800 en Chile. 800. Son muy poquitos. Es muy poquito. Comparado con los miles que habían algunas décadas atrás. Pero la vida silvestre en el planeta está desapareciendo a una velocidad muy alarmante. Y esto ha llevado a que hoy en día estemos hablando que estamos en el 6º evento de extinción masiva de especies. El 5º fue por un meteorito que cayó en la Tierra hace unos millones de años. Lo asociamos como a los dinosaurios. Que extinguió a los dinosaurios y muchas otras especies. Pero la diferencia es que ahora no es un fenómeno natural, sino que somos los seres humanos los que estamos causando esta extinción. Hay cifras muy alarmantes. Hay un estudio, un reporte que hace todos los años WWF sobre el índice del planeta vivo, que nos indica que el 70% de las poblaciones silvestres en el mundo han desaparecido en los últimos 50 años. Y en Latinoamérica la situación es aún peor. Sí. Y la ranita de Darwin, que tú la mencionaste, es una especie que nosotros hemos estudiado por 20 años, y es una especie que está desapareciendo a una velocidad muy rápida, está prácticamente solamente en Chile, en una parte chiquitita de Argentina, cercano a Bariloche también. Y así hay muchos ejemplos de especies que están desapareciendo muy rápido. Ahora, ¿cómo eso nos impacta? Como dices tú, son síntomas. De hecho, los anfibios, que es el grupo que trabajamos más cercanamente nosotros, son un excelente indicador de la salud de los ecosistemas. Y para no ir muy lejos, son probablemente el grupo de especies que son más vulnerables al cambio climático, ¿ya? Porque son chiquititos, no se mueven mucho, dependen de la humedad del bosque, de la lluvia. Muchos anfibios dependen del agua para poder cumplir su ciclo y tener los renacuajos, ¿cierto? Entonces, cuando un ambiente empieza a estar más seco, empieza a llover menos, los anfibios rápidamente desaparecen, ¿ya? Entonces, es una alarma de que, así como van desapareciendo algunas especies primero, esto tarde o temprano va a afectar al ser humano de forma directa. Oye, Claudio, tú decías que el meteorito fue un fenómeno natural, y acá quería, como para tensionar la conversa y vinculándolo también con lo de One Health, vi un reel, un video en TikTok, qué sé yo, con el poco rigor que tienen todas las cuestiones que uno ve en redes sociales, que me llamó la atención porque no supe cómo responderlo, pese a que mi intuición me decía que esta persona estaba incorrecta. ¿Y qué es lo que decía? Hablaba justamente sobre la extinción, y decía, oye, tanto que el ser humano ahora quiere controlar la extinción, si la extinción es algo natural. En toda la historia no solo de la humanidad, de la existencia, se han extinguido muchas especies. ¿Por qué ahora nos volvemos locos? Asumo, y mi intuición me dice, que es por la tasa y la velocidad a la que se están extinguiendo ahora, ¿no? Pero para seguir profundizando en eso, ¿por qué este fenómeno no es tan natural como lo era el meteorito? Sí, la extinción es un proceso natural, ¿ya? Pero así como la extinción es un proceso natural, el surgimiento de nuevas especies a través de la evolución también es un proceso natural, ¿ya? Y son procesos que son tremendamente lentos. En microorganismos no, eso ocurre muy rápido, ¿cierto? Ya. Pero en vertebrados, que es un poquito, y en plantas, que es un poquito lo que nosotros estamos más cercanos, pero animales, vertebrados, son procesos, incluso los humanos, nosotros evolucionamos con el tiempo, pero son procesos tremendamente lentos que toman miles de años, ¿ya? Y la diferencia justamente es de que la extinción masiva de especies que estamos sufriendo ahora no tiene precedentes en cuanto a la velocidad que está ocurriendo, ¿ya? Hay más de 2.000 especies que pueden extinguirse de aquí a fin de siglo, ¿ya? Que están en riesgo de extinción. Entonces, la velocidad a la que está ocurriendo no tiene paralelo en la historia reciente de la humanidad, al menos. ¿Y qué opciones tenemos para mitigar de alguna manera esta pérdida de biodiversidad? Y ahí quería que nos contara, ojalá partiendo por el plan Recoge de la ranita Darwin, pero supongo que hay miles otros ejemplos, si pudierais sumar otro más también como para mitigar esta pérdida de biodiversidad. Mira, casi sin excepción,
la razón por la cual las especies se están extinguiendo, nuevamente, vertebrados, peces, mamíferos, aves, plantas, araucarias, alerces, todo lo que ustedes queríamos, peces, es el ser humano, ¿ya? Entonces, como la causa de la extinción de las especies es el ser humano es el responsable, uno, por ende hay un componente ético o moral de que el ser humano tiene, si es el que genera el problema, el que tiene que dar la solución. Lo que nos dicen cuando chicos, hazte cargo de tus errores, básicamente. Exactamente. Y también la humanidad, si bien tenemos cosas buenas y malas, hoy en día estamos en el planeta en bastantes crisis, incluso no solo ambiental, también crisis políticas, económicas, guerras y genocidios que están ocurriendo en este minuto. Los seres humanos también tenemos cosas buenas y entre ellas está la tecnología, el ingenio, la creatividad, ¿ya? Y las especies se pueden salvar de muchas formas. La más directa es conservando espacios naturales. Yo te iba a decir, haciendo desaparecer a todos los seres humanos. Mira, no podemos separarlos por lo menos y dejar ciertas áreas. Mientras más grandes las áreas, obviamente el impacto es mayor. Y hay varias metas de Chile, de distintos países y a nivel planetario, acuerdos planetarios sobre biodiversidad, que buscan tener metas de salvaguardar y proteger ciertos porcentajes de tierra y del océano en el mundo, ¿ya? Con lo que eso busca proteger a las especies. ¿Ya? Eso es como el mecanismo clásico. ¿Ya? El problema es que la humanidad sigue creciendo, la humanidad sigue presionando sobre estos espacios naturales y los espacios naturales terminan siendo islas. El caso de Santiago, la región metropolitana, es un buen ejemplo. Tenemos algunas reservas naturales, algunos parques nacionales, pero están totalmente desconectados, están en áreas que son muy inaccesibles, difíciles, en la alta cordillera, qué sé yo. Sí. Y por ende la vida silvestre termina de alguna forma secuestrada en estas áreas y la conectividad no se permite. Pero hay muchas otras alternativas. La principal es ir a las causas ya específicas por las cuales las especies están desapareciendo. Y ahí podemos entrar en materia probablemente con el caso de la ranita Darwin, donde eso nosotros lo hemos estudiado bastante y está hoy día reflejado en un documento. ¿De qué se trata el plan Recoge? ¿Qué es lo que recogen? Ya. Mira, antes de hablar del plan Recoge, voy a decir de que yo creo que es coincidencia, o a menos que ustedes lo pensaron muy bien, pero con las ranitas de Darwin podemos terminar incluso hablando de huellas dactilares y también de machismo y feminismo. ¡Wow! Pero voy a dejarlo en pausa para empezar por el comienzo del plan Recoge. El plan Recoge significa planes de recuperación, conservación y gestión. De ahí viene la frase recoge, ¿ya? Y es la herramienta que tiene el Estado de Chile para poder justamente gestionar, manejar y proteger a las especies de vida silvestre, ¿ya? Es una herramienta que es relativamente nueva. El Ministerio de Medio Ambiente en Chile es un ministerio relativamente nuevo y desde ya algunos años, no sé si 5 o 6 años más o menos, está disponible esta herramienta y la ranita de Darwin es la 14 especie que logra tener un plan Recoge, el primer anfibio, ¿ya? Y esto nace un poquito antes porque nosotros, si bien esto ocurrió ahora, hace un par de semanas, que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó este plan, esto nace antes porque en 2017 nosotros nos reunimos en la Universidad Andrés Bello, donde trabajo yo, y hicimos, fue el inicio de lo que hicimos, y que el año siguiente lo lanzamos, la Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin. Ya. Un proyecto colaborativo con más de 35 instituciones de Chile, Argentina y otras partes del mundo, distintas universidades, ONG, incluso el sector privado, que busca proteger a las ranitas de Darwin. De hecho, tiene una visión que es bien inspiradora, que dice que las ranitas de Darwin, únicas por su modalidad reproductiva, son un emblema para la protección de los bosques templados del sur de Chile y Argentina. Y bajo esa visión, movilizamos entonces a distintos actores para poder conseguir la misión que es básicamente prevenir la extinción de las ranitas de Darwin, ¿ya? Y las ranitas de Darwin son dos, ¿ya? Las ranitas de Darwin hay una del norte y una del sur. La del norte, al parecer, está extinta. Así que ¿por qué al parecer? Porque bueno, supongo que no la vemos hace mucho tiempo. Desde el año 80. Ya. ¿Qué falta para confirmarlo? Eso siempre me fascina. Falta algún colega que haga el trabajo y que la declare extinta. Ya. Porque pero es hoy como en día querer desconectar a tu familiar, uno no quiere confirmarlo. Es algo así. Lo que pasa es que la especie hoy en día está catalogada como en peligro crítico de extinción y tiene una etiqueta que dice posiblemente extinta. Ya.
Y una de las razones es porque tenía una amplia distribución en el pasado desde Zapallar, acá en la costa central de Chile, hasta Concepción, ¿ya? Entonces, como el área es tan grande, todavía existe la esperanza de que alguien haya buscado en un parche de bosque, en alguna quebradita, y que esté todavía. Bueno, de hecho, ¿no? realmente se declaran extintas y reaparecen. Y después Han pasado, son aparecer. contados con los dedos de la Claro. mano, pero pasa. Claro, claro. Y la otra especie que es la más conocida es la ranita de Darwin del Sur, que es la Rhinoderma darwini, que registró por primera vez para la ciencia, claro, Más parecida. Charles Darwin, hace más de 150 años, cuando dio la vuelta al mundo y pasó por Chiloé. Y lo que es característico de esta especie, y aquí entra el tema del machismo, feminismo y de las huellas dactilares, es que este es el único anfibio en el mundo que el macho se preña, se embaraza. No. Sí. Por ende, es ¿Pero uno de aquí los... tiene útero? No, porque es una pseudopreñez, ¿ya? A ver. Qué buen dato. En los machos de ranita de Darwin, en los anfibios, ocurre el amplexo, que es que el macho embaraza a la hembra libera los huevos al medio ambiente, típicamente en el agua, en la ranita de Darwin es en el musgo, en el bosque del sur de Chile, y el macho expulsa los espermatozoides y de forma externa ocurre la fecundación y los huevitos quedan ahí. Típicamente, en la mayoría de los anfibios, los huevitos se desarrollan solo en el agua, eclosiona un renacuajo y después ocurre la metamorfosis a lo que son los juveniles, después crecen adultos. En la ranita de Darwin, el macho vuelve a los 10 días a los huevitos en el bosque y se los traga, ¿ya? Y al tragárselos, el saco vocal que ellos ocupan para cantar y atraer a la hembra se transforma en un saco incubador donde los renacuajos viven, y no viven una semana ni 2 semanas, viven hasta 2 meses. Es un proceso largo. Pero la fecundación ocurre en la hembra. La fecundación ocurre en el medio externo, en el piso, en el musgo. Ya. Y después de 10 días el macho va y se los traga. Ya. Y el desarrollo, todo el renacuajo vive dentro de la ranita de Darwin y después de 2 meses ocurre la metamorfosis dentro del saco vocal y el macho expulsa un pequeño juvenil al bosque que ya es independiente y puede vivir. En otras palabras muy simples, Sí. el cuidado parental y la responsabilidad de criar a la descendencia en los primeros meses de vida lo hace solamente el macho. Y la hembra no cumple ninguna función, bien por las hembras de ranita de Darwin. Tiene un descanso. Y es un raro ejemplo de la naturaleza. Solamente algo similar ocurre en los caballitos de mar. Sí, me decían que son acá los peces. hipocampos. Los Sí. hipocampos, claro. Y las huellas dactilares, antes que se me olvide, es porque las ranitas de Darwin, cuando uno las estudia en el sur de Chile, ellas hacen las muertas cuando sienten peligro. Y ellos tienen un patrón de negro con blanco, que ahí acá algo alcanzan a ver en las guatitas. Y esos son como huellas dactilares, que son únicas, irrepetibles, y nos ayudan mucho porque con eso nosotros le sacamos una foto a una ranita de Darwin y no tenemos que marcarla, no tenemos que ponerle un chip, nada. Después, si la capturamos de nuevo, Es como nosotros. Pues, la capturamos Bueno. no, simplemente con una foto sabemos si es el mismo individuo o es otro. Ahí están los huevitos. ¿Ah? Los huevitos están ahí en el musgo y después de 10 días el macho va a ir y se los va a tragar. Y me ¿ya? perdí. ¿Quién deja los huevitos ahí? La hembra pone los huevos, el macho ya. los fecunda y quedan 10 días en Ya, el ya. bosque hasta que el macho va y se los come. Oye, Claudia, te habrás dado Oh, cuenta, no tenemos, ingiere. tenemos en este programa preguntas fascinantes. Dale, Pero dale. también tenemos juegos. Muy como bien. por ejemplo, La ruleta. y tenemos aquí nuestra ruleta, hermosa, preciosa. Y no hay que asustarse porque ¿en qué consiste este juego? En realidad no es un juego, es para hacerte una pregunta de manera creativa, ¿no? Cada uno de los colores se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre lo que estamos hablando. El concepto de una salud, cómo nuestro planeta está todo conectado, etc. Yo la giro, sale un color, digo la pregunta a la cámara y tú la respondes lo mejor que puedas, lo más extenso que puedas. ¿Te parece? Perfecto. Démosle entonces, giramos la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3 mientras conversamos. ¡Oh! ¿Le damos de nuevo el giro? Sí, que estoy como medio... Perdí el entrenamiento. Ahora sí. 1, 2 y 3. Gira la ruleta mientras conversamos con Claudio Assad, director del Instituto One Health de la UNAV. Veamos dónde se detuvo la ruleta. En el color rojo. ¿Qué pregunta se corresponde entonces con el color rojo para Claudio Assad? ¿Podemos prevenir una nueva pandemia? Responde el experto. Ya. Sí, se puede. ¿Ya? No es fácil. ¿Ya?
si ustedes se recuerdan del COVID-19, el COVID-19 era, si ustedes se acuerdan, el agente, que al final todos nos volvimos científicos también y expertos en muchas de estas cosas, se llamaba el SARS-CoV-2. ¿Ya? ¿Y por qué se llamaba? Bueno, viene del inglés, pero son coronavirus que producen enfermedades respiratorias severas. Sí. Ese es como el resumen. ¿Ya? Pero ¿por qué se llamaba 2? Porque hubo un 1. Claro, ya hubo y ese otro 1, SARS. el SARS-CoV-1, existió 20 años antes, el 2004, y causó una epidemia importante en China. Ya los jóvenes no saben, porque obviamente no estaban vivos en esa época. Pero, ¿qué significa esto? De que las pandemias no llegan tan de sorpresa tampoco. ¿Ya? Yeah. Y había muchos científicos y papers científicos que alertaban sobre el alto riesgo que surgiera un nuevo SARS-CoV y yeah. que pudiese tener un potencial pandémico. Me recuerda como ¿no? a los terremotos. No podemos predecir exactamente cuándo va a venir una nueva pandemia, pero sí sabemos cuándo es más inminente. Exacto. Entonces, yo creo que hay dos grandes elementos que podría decir ahora que nos sirven para prevenir. Uno es la investigación. Es esencial. ¿ya? Yeah. Poder estar investigando, conociendo la diversidad genética, dónde están estos patógenos, cómo se pueden mover, es tremendamente importante, y con COVID-19 esa información sí estaba. Lamentablemente, tenemos una diferencia entre cuando juntamos el mundo científico con la política, ¿cierto? Y muchos gobernantes utilizaron mal esta información o lo ocuparon de cierta forma para poder lograr algunos créditos, y eso llevó a una serie de malas decisiones. Y la otra forma, por lo menos con enfermedades emergentes e infecciosas, es la bioseguridad. Hoy en día nosotros hablamos siempre de cosas muy positivas de la globalización, la globalización digital, impecable, el acceso a la información, el ChatGPT ahora, la educación, pero está la globalización del transporte, y el transporte aéreo en particular. ¿ya? Entonces las personas, somos muchas personas que nos movemos mucho, no nos movemos solo nosotros, se mueven nuestras mascotas, se mueven las cosas que comemos. Y los bichos. Y con eso se mueven las enfermedades, los parásitos. ¿ya? Entonces el mundo está hiperconectado, y las barreras geográficas que antes existían y que permitían que ciertas enfermedades se mantuvieran en ciertos lugares del mundo, hoy en día esas barreras no existen, y por ende la bioseguridad, el estar monitoreando patógenos en los aeropuertos, en los puertos, en los límites de los países, resulta ser tremendamente importante. Claudio Saad, investigador entonces del Instituto, director del Instituto One Health de la UNAV. Oye, muchas gracias a nuestro público, te doy un aplauso por estar acá en el programa, que esté muy bien. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Qué pasaba cuando alguien se moría en la antigüedad? ¿Cómo eran los funerales en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para verlo. Mira, los ritos de entierro primitivos en culturas como la neandertal ya existían. Se depositaban cuerpos en fosas con objetos simbólicos, flores, pigmentos, mostrando creencias ya, como te decía, en la época de los neandertales, de una vida después de la muerte. En Egipto, en el antiguo Egipto, por supuesto, apareció la momificación, que tú la conoces, ¿no? El embalsamamiento y la momificación buscaban preservar el cuerpo para el viaje al más allá, con entierros en tumbas, pirámides. De hecho, en Grecia y Roma, mientras los egipcios tenían la momificación, en Grecia y Roma era muy común la cremación, con las cenizas guardadas en urnas, y también ceremonias públicas para honrar al difunto. Civilizaciones, de hecho, como la China, la Mesopotámica, también tenían sus versiones. Tumbas monumentales, construían mausoleos, tumbas decoradas con ofrendas, alimentos, objetos personales. O sea, en cada una de estas culturas, desde los egipcios, hasta los griegos, romanos, y los chinos y los mesopotámicos, había un valor en la muerte que se entendía, trascendía más allá de la vida, ¿no? Y algo que seguimos compartiendo de alguna manera hoy día, solo que con otros ritos. En la Edad Media entró muy fuerte la influencia religiosa. El cristianismo en Europa impulsó el entierro en tierra consagrada, generalmente en cementerios que estaban cerca de iglesias. Se popularizaron también las vigilias con rezos, cantos, acompañadas de cortejos fúnebres hacia el lugar del entierro, y el uso de ataúdes de madera se empezó a extender, en contraste con simples sudarios o entierros directos en la tierra. A propósito del
sudario. Ayer hablábamos de este sudario de Turín, creo que se llama, ¿no? Que es donde aparece una supuesta imagen de Jesús, que bueno, descubrieron los científicos que no es Jesús, habían puesto el sudario como sobre una escultura de piedra, ponte tú, algo así, y eso hizo que quedara esta mancha que parece la figura de un ser humano, pero no era de Jesucristo. Bueno, sudarios, entonces, junto también con ataúdes de madera, se empezó a extender el uso. Tumbas con símbolos también. Las lápidas estaban talladas con cruces, inscripciones, escudos familiares. Se convirtieron entonces todo eso en un modo de memoria, y no solamente memoria y recordar, sino que también estatus, porque para tener un escudo familiar teníais que ganar plata y pertenecer probablemente a una élite de alguna manera. En la actualidad ya tenemos diversidad de servicios. Existen entierros tradicionales, cremaciones, funerales ecológicos, ceremonias laicas personalizadas. De hecho, los mismos memoriales ya aplican tecnología muy fuertemente. Se hacen streamings muchas veces de estas ceremonias, los obituarios digitales, lápidas con códigos QR que llevan homenajes virtuales, tarjetas virtuales también, opciones ecológicas, por ejemplo, urnas biodegradables, entierros verdes, métodos como la hidrólisis alcalina, que sirven para hacer algo con ese cuerpo una vez que muere, pero reduciendo el impacto ambiental, y todo esto, naturalmente, afectado por la globalización cultural. La influencia y las prácticas funerarias se han ido mezclando, y no es raro de repente hacer acá un rito, qué sé yo, dejando que el cuerpo se vaya por el agua, tirando la ceniza al mar, algo más a la mexicana, qué sé yo. Se mezcla todo con la globalización, y pensar que todo empezó en Egipto con la momificación, o bueno, de hecho, si nos vamos más atrás, los neandertales, que ya no se enterraban con ciertos objetos valiosos, flores u otras cosas. Parece que no ha cambiado mucho lo funerario, pero la tecnología sí ha entrado fuertemente en este rito tan trascendental para la humanidad. La máquina del tiempo, nosotros hacemos una pausa y seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más All You Need Is Love. Un aplauso para toda la gente que hace posible este programa, y también para ti que nos estás viendo completamente en vivo. Recuerda, de lunes a viernes, 11 de la mañana al mediodía por Radio USACH y Santiago Televisión, el canal 50 de la televisión abierta. Oye, te vamos a contar, ya que estamos hablando de la USACH, va a haber un concurso de Scratch en nuestra universidad. ¿Qué diablos es el Scratch? Te voy a contar a continuación. En el marco del aniversario 50 de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile, se va a armar, el primer concurso Scratch, una iniciativa que busca fomentar la creatividad, la divulgación del conocimiento científico y el desarrollo del pensamiento computacional, que eso es el Scratch finalmente, en estudiantes de enseñanza media. Este concurso es parte del cuarto Festival de la Ciencia, está dirigido a estudiantes de primero a cuarto medio, pertenecientes a establecimientos de cualquier modalidad educativa, y consiste en diseñar y desarrollar un proyecto original en esta plataforma que se llama Scratch, que puede ser presentado como un videojuego, una historia interactiva. Hay muchos videojuegos, de hecho, que son pura historia interactiva, tú lo vas cliqueando. Yo me acuerdo que jugaba uno como en el 2000 que se llamaba Fahrenheit. Sí, Fahrenheit. Nadie lo conoce, pero bueno, es lo que yo tengo para entregarle. ¿O cuál es el otro? Life is Strange, creo que también. Sí, Life is Strange, que tiene dos partes, también una historia interactiva. Bueno, puede ser eso, puede ser un videojuego, puede ser una simulación, siempre abordando contenidos de matemática o física de forma creativa y pedagógica. Por lo mismo, entonces, los proyectos van a ser evaluados por un jurado interdisciplinario en base a los siguientes criterios: creatividad, funcionamiento y complejidad técnica. Las coordenadas: envía los proyectos de los equipos participantes al correo oficial del concurso, anota fciencia.vime@usach.cl hasta el viernes 26 de septiembre del 2025. Te repito el correo, fciencia.vime@usach.cl. Y bueno, si quieres ver más detalles del concurso, simplemente métete al Instagram ahí de la Facultad de Ciencia de la USACH, que es @fcienciausach, @fcienciausach. Concurso entonces en la plataforma Scratch para estudiantes de enseñanza media. Increíble. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre el mindfulness, con una base científica importante, porque quizá tú no lo practicas, pero si escuchas esta conversación vas a quedar convencido de repente hacerte unos 5 minutitos, o mira, 60 segundos, lo que sea. Es mejor que nada. Lo vamos a comentar con Claudio Araya, investigador en Mindfulness de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, ¿cómo te va? Gracias por estar acá en el programa. Un gusto, Iván. Gracias por la invitación. Oye, Claudio, partamos para alguien que se está desayunando con el concepto del mindfulness, ¿qué es? Y yo creo que muchos lo confunden, y no sé si están bien en confundirlo o son distintos, con meditar.
Mindfulness, meditar, ¿son lo mismo? ¿Qué es mindfulness? Cuéntame. Bueno, no son lo mismo. Tienen que ver, es una disciplina que ha tomado mucha fuerza en los últimos años en Occidente, pero que tiene una larga tradición. Viene del budismo hace 2600 años y básicamente tiene que ver con la práctica de poder estar presente, plenamente presente en lo que hacemos, ¿no? Es algo que hoy día es muy desafiante, pero siempre ha sido desafiante para los seres humanos por el cerebro y por la mente que tenemos, ¿no? Estamos aquí, pero estamos pensando en otra cosa. Y la práctica de mindfulness es poder estar presente en lo que hacemos. Y se diferencia la meditación, que la meditación es una manera de practicar esto. Ya, Y además hay meditaciones que tienen distintos propósitos. ya. Algunas tienen el propósito de traer la mente al presente y otras no. En cambio, mindfulness es cualquier cosa que nos ayude a estar presente. O sea, podemos estar hablando y estar presente, puedo estar comiendo, puedo estar caminando. Es un concepto mucho más paraguas, mucho más grande. Es más amplio, exactamente. Ya. Cuando hablamos entonces de estar presente, ¿qué significa estar presente? Pero lo digo a un nivel de la psiqui, ¿no? Porque yo digo, yo estoy presente acá, pues, estoy en este lugar, pero de repente la cabeza la tenemos en otra parte. Tal cual. O sea, yo creo que se refiere a que podamos traer nuestra conciencia, nuestra atención, nuestra percepción a lo que está ocurriendo en lo inmediato. Por ejemplo, en esta conversación, estar aquí con nuestra mente y nuestro cuerpo. Sí. En el sur tienen este dicho de traer el alma al cuerpo, ¿no? Eso yo creo que todo lo podemos reconocer en nuestra experiencia, estar en lo que hacemos. Y es algo que la psicología, la neurociencia ha descubierto que es bien importante, porque, por ejemplo, las personas que habitualmente no están en esta conexión se sienten más insatisfechas, sienten que, bueno, tienen más síntomas de depresión, ansiedad, y la gente que, al revés, que está más presente, se siente mejor. ¿Y qué estrategias te llevan a estar más presente? Porque tú decías lo de esta conversación y me hace muchísimo sentido, porque a mí me pasa de repente en estas mismas entrevistas, y perdón aquí la autorreferencia, ¿no? Pero de repente estar 100% escuchándote a ti o al entrevistado que sea, prestando atención, que suena una obviedad, es mucho más relajante y fluye mucho mejor que estar, por ejemplo, acá en el computador buscando cosas interesantes para preguntarle al entrevistado que te tiene en la cabeza en otra parte. Ya, entonces, Claro. una cosa al conversar es, bueno, estar escuchando al otro, etcétera. Pero ¿qué otras maneras existen de estar presente? Porque la meditación, como tú bien decías, es una manera, pero algo puntual, y puede que yo medite 5 minutos, termina la meditación y chuta, de nuevo me vuelve la ansiedad, y de nuevo no estoy presente. Claro, claro. Bueno, hay muchas maneras. Lo importante, creo yo, es verlo como un hábito, Ya, como un estilo de vida. como un estilo de vida, como una manera de estar en el mundo, lo diría yo en mi lenguaje. Por lo tanto, como tú decías, siempre estamos presentes. Físicamente, al menos. Físicamente, pero eso es un anclaje, o sea, siempre podemos traer nuestra atención a este momento. Y lo podemos practicar haciendo cualquier cosa, realmente. O sea, caminando, comiendo, en una conversación, trabajando. De hecho, si lo pensamos bien, siempre elegimos, ¿no? Cuando estoy en el computador puedo elegir estar aquí o puedo también distraerme. Sí. Entonces, cualquier momento es una oportunidad para poder practicar. Y lo importante, creo yo, es verlo como un hábito. Es decir, y como la ciencia de los hábitos nos enseñan, se requiere tiempo para que uno lo vaya entrenando, partir de menos a más, de menos intensidad a mayor intensidad, y ojalá también con un acompañamiento que ayude a poder hacerlo. Ahora, algo que a mí me fascina, tú también investigáis harto en psicoterapia, ¿no? Y algo que me gusta mucho pensar, lo que puede estar o no de acuerdo, pero que la terapia psicológica es biológica y lo biológico también es psicológico. ¿A qué voy con esto? Que los cambios que se generan, ya sea a través de la palabra o fármacos, generan cambios biológicos en nuestra cabeza, porque ¿dónde están los pensamientos? Claro. No están en el éter, no están en el aire, ¿no? Los pensamientos se forman aquí. Entonces, yo creo que eso también pasa con el mindfulness. Cuéntanos sobre la evidencia que hay de cómo nos cambia biológicamente, más allá de sentirnos más o menos relajados, cómo nos puede cambiar el mindfulness. Bueno, sí, lo que tú dices es muy importante. Los cambios psicológicos se reflejan a nivel biológico y los cambios biológicos se reflejan a nivel psicológico, ¿no? Es una vía de doble entrada. Yo diría que incluso tomaría una perspectiva biopsicosocial, ¿no? También eso se refleja en nuestras relaciones, en cómo percibimos los climas sociales, etc. Bueno, y hay una amplia evidencia. Podría estar horas hablando de eso, pero para sintetizar, creo que a nivel neurobiológico hay dos tipos de evidencia. Una que tiene que ver con cambios
funcionales, es decir, ciertas áreas del cerebro se activan cuando tú estás practicando o tú estás presente. Por ejemplo, ahí aparece la corteza prefrontal, la ínsula. Son áreas donde, si tú estás practicando, hay mayor sinapsis, mayor actividad cerebral, ¿no? Y la investigación que está detrás muestra que activar esas áreas implican, por ejemplo, mayor conciencia del cuerpo, mayor tranquilidad, también mayor regulación emocional. La amígdala, por ejemplo, es un área muy interesante. Se activa enormemente cuando uno está con miedo o con rabia. Lo que hay bastante evidencia que muestra que la práctica de mindfulness favorece la desactivación de esa área. Ya. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de la neurociencia, también podríamos ampliarlo después a la psicología, pero dentro de la neurociencia también hay estudios que muestran que hay cambios estructurales. Es decir, que la neuroanatomía del cerebro cambia, producto de la práctica. Eso es súper interesante, como que bueno, y es muy evidente cuando uno lo ve en el cuerpo físico, ¿no? Si yo muevo mi bíceps 6 meses, va a cambiar el músculo. Lo mismo se está observando en el cerebro cuando tú practicas mindfulness, bueno, y otras cosas también, pero en mindfulness en particular. Y hay áreas cerebrales también que se van transformando. También la corteza prefrontal, zonas del hipocampo. Entonces es interesante, ¿no? Como que es una práctica, un ejercicio que va haciendo transformaciones a nivel biológico. Ahora, lo bacán es que esto uno lo puede hacer sin necesariamente un profesional que te guíe, pero me gustaría entrar, porque para muchos de repente entrar así de la nada es más atemorizante que con alguien que lo guíe, ¿no? Claro. ¿Qué modelos de la psicoterapia integran de repente el mindfulness? ¿Cómo se puede integrar en una terapia también? Porque la gente a veces no lo sabe, pero no son todos los psicólogos iguales, trabajan de distintos enfoques. Claro. El más famoso es el psicoanálisis, pero también está la terapia humanista, cognitivo-conductual, sistémica, qué sé yo. Ya. ¿Quiénes integran el mindfulness dentro de un modelo terapéutico y cómo? Súper buen punto y bien específico. Está buenísimo. Bueno, las prácticas de mindfulness comenzaron en ciencia siendo adoptadas desde el budismo, pero desde la ciencia. Y de a poco se han ido incorporando a la psicología y diferentes enfoques lo han ido tomando. Entonces, la perspectiva cognitivo-conductual lo ha ido tomando, el psicoanálisis lo ha ido tomando. Hay mucha convergencia entre esto y el humanismo también. Una convergencia natural. Incluso modelos sistémicos también lo van tomando. Entonces, distintos enfoques lo toman. Yo diría que quienes más lo han tomado han sido por ahora los cognitivo-conductuales. Ya, como históricamente, por decirlo así. Como históricamente. Y eso ha ayudado también, porque ha habido más investigación, ¿no? La perspectiva cognitivo-conductual se caracteriza por ser más empírica, más interesada en los hallazgos, en la evidencia. Y han habido desarrollos súper interesantes, por ejemplo, incluyendo mindfulness para la conducta, el trastorno de personalidad limítrofe, por ejemplo, o también para la depresión, para la ansiedad. Entonces, ha habido como una convergencia, yo diría como un círculo virtuoso entre el encuentro de mindfulness con la psicoterapia. Tú decías, personalidad limítrofe, depresión, me llama la atención porque muchas veces son problemas, pongámosle, suponiendo que el paciente lo manifiesta como tal, que se abordan desde lo farmacológico. Pero, como bien has contado, el mindfulness también puede generar cambios en nuestro cerebro. Es decir, uno podría superar una depresión endógena, por ejemplo, con mindfulness o más bien complementario a un tratamiento farmacológico. Supongo que ahí el psiquiatra tiene harto que decir también. De todas maneras, sí. Bueno, se considera actualmente como una práctica complementaria. Sin embargo, hay evidencia que muestra que puede tener efecto tan importante como el tratamiento farmacológico, sin reemplazarlo, ¿no? Hay un estudio reciente que muestra que un tratamiento de mindfulness tenía el mismo efecto que el escitalopram. Wow. Que uno de los antidepresivos más comunes. Exacto, como el gold estándar dentro del tratamiento depresivo. Claro, eso no significa que lo reemplace, ¿no? Pero sí significa que es una vía alternativa complementaria que no tiene los efectos secundarios y que además se puede sostener por la práctica, ¿no? por el hábito. Entonces, y hoy día hay muchos cruces como provechosos entre la farmacoterapia, la psicoterapia y las prácticas de mindfulness. Ay, qué interesante. ¿Cómo sería una meditación para estar
en el momento presente. Ya acá me estoy yendo como a lo práctico, ¿no? El consejo matinalesco, pero es importante para que la gente lo entienda también. Claro. No sé, contar hasta 10. Yo he visto gente que de repente recomienda hacer golpecitos en el cuerpo. No sé, ¿algún ejemplo para que la gente se lo pueda llevar así como para la casa? Bueno, lo que yo diría es Como que... la más sencilla, ¿no? Para partir. Sí, sí. Quizás lo más simple es que las personas reconozcan primero en su vida, con sus propios hábitos, qué les ayuda a estar más presente y más ahí. Ya, partiendo por ahí, más que una imposición de un otro. Exacto. Yo creo que todos tenemos algunas estrategias ya instaladas. Entonces puede ser, no sé, hay gente que le gusta caminar, hay gente que va en bicicleta, y en vez de elegir, no sé, estar pensando en otra cosa, estar ahí en lo que esté haciendo. Ya. Ahora, si tuviera que tomar alguna práctica, me gustan dos muy simples. Una, la ducha. ¿Ya? Todos nos duchamos. Bueno, no sé si todos se duchan, pero es una cosa muy habitual. Y es bueno porque la ducha te fuerza, no podías estar con el teléfono, no podías... Bueno, música ya, lo más, pero es un momento de soledad positiva, diría yo. Tal cual. De momento en el presente. Tal cual. Y es una experiencia acotada y rica sensorialmente. Además. Tenemos el agua, tenemos el jabón. Y claro, muchos de nosotros naturalmente lo usamos como un espacio como para pensar, para ver el día, para las preocupaciones. Claro, y seguimos pensando en la pega, a veces incluso en la ducha. Y seguimos pensando en la pega. ¿Y qué pasaría si esos 5, 6 minutos lo dedico a sentir el agua, a estar ahí presente, a hacer el esfuerzo, no de traer la atención? Es que eso, por eso quería hacerlo como bien práctico. Qué bueno que diste el ejemplo de la ducha, porque ¿qué significaría en ese caso estar 100% presente? Y voy a dar yo como me lo imagino y tú complementas. Porque la gente dice, pero es que no puedo escapar a los pensamientos de la pega, ¿no? Y yo creo que cómo se escapa, bueno, primero identificando, estoy ansioso, pero más allá de eso, al momento de ducharme no es tanto como, ya, voy a pensar en nada. Porque muchas veces el pensar en nada, o al menos a mí me pasa, que soy muy ansioso, me frustra, porque uno no puede pensar en nada. Es como que te digan el elefante rosado, ¿no? Y uno al tiro piensa en el elefante rosado. Claro. Entonces es una estrategia de repente, claro, que caiga el agua y sentir el agua, cómo baja por tu piel, cómo cae por tu estómago, tu guata, qué sé yo, las piernas, en la temperatura, tratar de identificarla, es decir, como... así como al comer, a la alimentación consciente es, no sé, masticar 20 segundos, lo mismo con la ducha, ¿no? Como entrar casi en una conexión con el agua, no sé, ahí dale tú más Perfecto, detalles. sí. Lo que pasa es que pensar en nada yo creo que es un malentendido de la práctica. Nunca es eso. Y frustra vos, porque te dicen como, Totalmente. despeja la mente, pucha, imposible, ¿no? De hecho, es un obstáculo tratar de hacer eso. Y la práctica no es eso. Más bien la práctica, como la entiendo yo, es observar cuando nos vamos y traernos. Ya, ejercitar el volver. Ejercitar el volver. Y no tratar de no irnos. Ya. Porque siempre nos vamos, nuestra mente se va naturalmente. Entonces es interesante pensar que la práctica es reconocer cuando mi mente se va y traerla amablemente aquí. Claro. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento. Oye, ¿te habrás dado cuenta, Claudio? Tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Buenísimo. Como por ejemplo... La Pecera. Y tenemos aquí esta pecera llena de papelitos, porque como dicen los profesores, qué mejor manera de que algo se te grabe en la cabeza que con el juez. Así Maravilloso, que vamos a jugar. vamos a sacar unos papelitos de aquí. Cada uno de estos papelitos tienen como mitos comunes, creencias populares, erradas o acertadas sobre el mindfulness. Y la idea es que yo lo voy a decir a la cámara, sí, una burrada lo que estoy diciendo, tú precisas por qué, con toda la base científica que hemos comentado, Qué y entrete, si es ya. que algo correcto, también Ya. lo precisas. ¿Te Súper, parece? buenísimo. Dale, tenemos papelitos entonces acá, conversamos saquemos uno, este que está aquí, con Claudio Araya, investigador en Mindfulness de la Universidad Adolfo Ibáñez. Veamos qué es lo que dice la pecera. El mindfulness es solo para hippies. ¿Qué dice el experto? Absolutamente no. Es para todo el mundo, con ciertas precauciones, ¿no? Pero no, para cualquier persona que... ¿Por qué? Porque todos estamos presentes, es un tema que nos atañe a todos, entonces no tiene que ver con una cultura en particular, con un estilo de vida en particular, así que no. Pero uno podría decir que viene, como tú dijiste, no sé si de los hippies, ¿no? Pero viene de un área espiritual. Tiene como su origen en lo espiritual. Creo que eso ha generado para muchos como distancia, aquellos que son más escépticos. Sí. Pero con el tiempo, pese a que viene de lo espiritual, tú hablas del budismo, se ha ido validando conciencia. Tal cual. Y hoy día no se requiere tener ninguna creencia específica para practicarlo. Ni budista, ni tener un estilo hippie de vida, ninguna.
Y de hecho algo llamativo, con esto terminamos, pero que tiene que ver con esto de estar en el presente, el ejemplo de la ducha. De repente el ejercicio entonces, ponerse metas también es muy dañino, ¿no? Como dañino, no sé si dañino, frustrante. Como ya voy a ducharme, voy a estar 6 minutos, 4, lo que dure la ducha, con la mente en blanco, 100% relajado. De repente la meta, si es que alguna nos podemos poner, más sana sería como cuántas veces logro volver al presente, ¿no? Quizás me estoy duchando y estoy pensando en la pega, me doy cuenta de que estoy pensando en la pega, vuelvo al momento presente, duro 5 segundos, vuelvo a irme a la pega, retomo y cada retomada debería ser una victoria, ¿no? Más que si estoy 5 o 10 segundos relajado. Absolutamente, absolutamente. De hecho, es muy difícil, por ejemplo, contar hasta 10, como 10 respiraciones, es muy difícil. O sea, 1, inhalo, exhalo 2 y llegar a 10 es muy difícil. La mente antes del 3 o 4 ya se fue. Entonces, efectivamente, el propósito es más bien traerme, ya es una victoria traerme. Es como practicar el elástico, así como el tirar. Tal cual. El elástico, anzuelo. pescar el anzuelo, traerme todo el rato. Y eso ya es la victoria. Claudio Araya, investigador en Mindfulness de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por estar acá en el programa. Nuestro público te Muchas aplaude. gracias por la invitación. Un gusto. Vale, que le vaya muy bien. Seguimos nosotros con más All You Need Is Love. Hablamos de tanta cosa. Te preguntaba, por ejemplo, al principio del programa, ¿por qué tenemos huellas dactilares? ¿Para qué sirven las huellas dactilares? Aparte de identificarnos, desbloquear el celular, ¿no? Etcétera. Bueno, tienen varias funciones. Por ejemplo, mejoran nuestro agarre. También sirven como para drenar la transpiración. Los surcos que tenemos en los dedos sirven, así como las ruedas de los neumáticos, por ejemplo, tienen esa misma utilidad. Estas rayas que tienen los neumáticos, ya, lo mismo. También amplifican nuestra percepción, son como antenitas para texturas microscópicas. Así que tienen muchas utilidades que tú ni sabías y se forman de hecho en el útero alrededor de la semana 17 de gestación. Así que ahí tienes un dato para la sobremesa después con tus amigos. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre este concepto de una salud o One Health. Para los que se manejan en el inglés, lo que afecta a una planta en China afecta a un animal que está en Estados Unidos y por tanto a los humanos que estamos en Chile y así el ciclo completo, todo está conectado. Y bueno, recién estábamos hablando sobre la ciencia del mindfulness, que yo creo que a todos les va a servir. Más o menos, siempre lo importante con esto es que no sea impuesto, ¿no? Como cuando ves de repente a algunos creyentes leyéndote la Biblia y uno dice, no quiero, ya claro, porque molesta que te impongan cosas. Entonces, si no te hace sentido el mindfulness, pucha, búscate otra estrategia. Pero si te hizo sentido, mira, en la ducha, por ejemplo, tratar de conectar con el agüita que cae, la temperatura, cómo fluye por tus poros, etc. La ciencia lo respalda, pese a que viene de una raíz muy espiritual, tiene base científica importante. De esas cosas hablamos en este programa, recuerda, de lunes a viernes, completamente en vivo, a las 11 de la mañana por Radio Usach, la 94.5 FM y también Santiago Televisión, el canal 50, la televisión abierta. Nos encontramos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.